Hágale pues. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de las conferencias del Fellow de ultrasonido en urgencias UCI preoperatorio. El tema que vamos a tratar hoy es paciente con cólico renal en el servicio de urgencias. Bastará con un buen focus más una radiografía. Entonces, un poquito de una introducción como para inventarnos pues al tema. Sabemos pues que los riñones, ¿cierto? Son diferentes. En promedio tienen una longitud de 11 centímetros de largo, un grosor de 2,5 y 5 centímetros de ancho, un peso en promedio entre 120 y 130 gramos. El riñón izquierdo usualmente está un poquito más alto, ¿cierto? Y es en teoría un poquito más grande que el riñón derecho. Estos son móviles, se mueven dependiendo de la posición corporal, ¿cierto? Y cómo están. Y hay una particularidad que debemos conocer cuando estemos evaluando los riñones, es su ecogenicidad, ¿cierto? Que siempre la vamos a comparar con el hígado y de esta manera, pues, podemos valorar diferentes patologías y esto tiene una correlación no predictiva importante a la hora de diagnosticar y hacer las diferentes valoraciones. Los uréteres, ¿cierto? A nivel proximal se van a visualizar mejor y a medida que se van, pues, extendiendo, se va perdiendo parte de su visualización, sobre todo, pues, en la porción media. Ya lo podemos ver bien en la parte inferior, siempre y cuando, pues, estén un poco dilatados. Y uno los puede, pues, en algunas ocasiones lograr seguirlos hasta la vejiga. Pero también de aclarar, pues, que un uréter no dilatado, ¿cierto? Puede ser imposible de visualizar, pues, debido, pues, al gas intestinal que hay alrededor. Esta es como la imagen que les pongo es pues como una secuencia, ¿cierto? O una propuesta de cómo debemos evaluar los riñones, ¿cierto? Entonces siempre lo debemos hacer en varias vistas, en una posición, una vista longitudinal, ¿sí? Con la punta o el marcador de la sonda hacia la cabeza pues, del paciente y sobre la línea axilar media. Podemos hacer también unos movimientos cefálicos para ir mejorando la visión que vamos a tener y hacer los movimientos de tilting de la sonda, ¿cierto? Anteriores y posteriores para ir pues como tratando de visualizar todo el riñón. Así como la vista longitudinal, también tenemos una vista transversal. De esa manera, esto lo logramos pues rotando el marcador de la sonda 90 grados, ¿cierto? Es alineado hacia la derecha del paciente. Igual vamos a ver también unos momentos de tilting, ¿cierto? Pero ya en momentos superiores e inferiores para pues hacer un recorrido de todo el riñón. Igual también vamos a tener que hacer, pues igual vamos a hacer una visión, pues una evaluación longitudinal y transversal de la viga. De la misma manera, esto es lo que logramos ver. En el lado izquierdo vemos cómo se vería el riñón de manera longitudinal y en la parte derecha, en la que estoy señalando, de manera pues transversal. Y así se vería, pues así veríamos la vejiga. Entonces, como introducción a la nefrolitiasis o urolitiasis, eh, podemos encontrar que a pesar pues, de que el uso de la ecografía en los últimos años ha venido aumentando en comparación frente a las tomografías, pues esto no se ha como modificado mucho e inclusive pues hay como un mayor uso, un sobreuso de la tomografía en el diagnóstico de urolitiasis en los servicios pues, de urgencias en este tipo de pacientes con cólicos renales. Pero además también la evidencia sugiere que esto, uno de los factores que puede interferir es el sexo, ¿cierto? Las mujeres por sus diagnósticos diferenciales, hay una inclinación a que la modalidad, la ayuda diagnóstica o la modalidad que se elija va a ser la tomografía. Los cálculos renales
tienen una prevalencia, pues en la población general aproximadamente un 12%. Esta prevalencia va a ir aumentando con la edad. Los hombres de raza blanca son los más afectados. En el caso, hay un 60-80% de esos cálculos, ¿cierto? Que son de componente de calcio, los otros van a ser pues de fruta. Y el 80% de los cálculos en general van a tener un tamaño menor del 5% y van a ser expulsados espontáneamente. Este es un dato importante que ahorita lo vamos a recalcar a la toma de decisiones y darle respuestas a la pregunta del día de hoy. Los cálculos, después de que pasen el uréter, pueden tener tres zonas donde se van a poder, donde se impactan más frecuentemente. Justo después de la unión uretero-pélvica renal, en el punto donde el uréter cruza con los vasos ilíacos, y en la unión uretero-vesical, que esta es como la más importante, ya pues que es que aquí hay un diámetro pequeño de 1 a 5 milímetros, y esto pues explica dónde pues se van a alojar o obstruirse más pues los cálculos renales. Para la ecografía se ha reportado una sensibilidad que es muy variable de los estudios, entre un 12 y un 96%, y esta va a depender de muchos factores que ya los voy a describir a continuación. Eh, También ese rango tan amplio, o esas discrepancias van a diferir también, depende si estamos evaluando la parte renal o la parte de los uréteres, tanto la composición como el tamaño de los cálculos, y no es de desconocer pues, que también es dependiente del operador y la técnica de rastreo que se haga. Y los cálculos pues, mayores de 5 milímetros pues, son los que van a tener mayor sensibilidad y especificidad a la hora de evaluarlos por medio de ecografía. Como les dije, pues la técnica, esta técnica de evaluación de cálculos renales que influye mucho el operador, ¿cierto? Esa capacidad, esa experiencia para visualizar y esos ajustes que se hagan en el preset o al momento de hacer la valoración. Los cálculos renales generalmente se van a visualizar como focos hiperecoicos, ¿cierto? Con alguna sombra acústica distal nítida, así pues como lo vemos también a nivel biliar, pero esto puede ser difícil en algunas ocasiones si la sombra acústica es débil, ¿cierto? O hay pues gran panículos adiposos o hay distensión pues de las asas intestinales o aire pues a nivel abdominal. Eh, Deberíamos, ¿cierto?, tener una adecuada selección de la frecuencia de la sonda, ¿cierto? Lo podemos hacer con la sonda sectorial o con la sonda curvilínea. Eso va a depender, pues, como de la experiencia y el proceso que le hagamos al equipo, y esa valoración entre la penetración y la resolución que vamos a obtener. Para la toma de decisiones y los algoritmos de sí, pues de cuál de las dos técnicas vamos a elegir, si el ultrasonido o la tomografía, hay que recordar que hay unos factores de riesgo, ¿cierto? De recurrencia para tener cálculos renales. Y estos trajo, pues les traigo como ejemplo, pues este metaanálisis, que es uno de los últimos, donde resume y nos muestra que los factores de riesgo, ¿cierto?, más prevalentes para la recurrencia de cálculos renales va a ser la historia personal, ¿cierto?, de cálculos renales, y que se ha tenido múltiples cálculos, ¿cierto? Esos son como los dos factores de riesgo más importantes, donde pues aquí muestra una R de 1.4 y 1.33 respectivamente, y también pues está la historia familiar eh, de, de cálculos, y tener pues un cálculo pues más grande. También están los otros factores de riesgo, como son el uso de medicamentos pues, para la prevención de cálculos, ¿cierto? Los pacientes o los medicamentos como citrato de potasio, algunas cirugías, ¿cierto? Que inflamaciones o portadores pues, de algunos dispositivos urinarios, entre los principales factores de riesgo. Y lo otro importante, ¿cierto?, que no podemos olvidar, ¿cierto?, está asociado, ¿cierto?, el sexo, ¿cierto?, sobre todo el sexo femenino se asocia pues a una mayor probabilidad de tener cálculos de recurrencia de cálculos renales, ¿cierto?
Los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar o que debemos buscar cuando estemos haciendo la valoración de cálculos renales con ecografía va a ser, ¿cierto? Observar, ¿cierto? Una visualización directa de ese cálculo, ¿cierto? Lo vamos a ver como una estructura hiperecoica, ¿cierto? Con una sombra acústica posterior, la hidronefrosis del riñón afectado, la ausencia de los chorros uretrales, pues los jets uretrales, ¿cierto? Y la presencia de artefactos centellantes, que ya lo voy a describir más ampliamente en otra diapositiva. Así como esto es lo que vamos a encontrar, también vamos a tener algunas entidades que nos pueden imitar esos cálculos renales, como va a ser el gas, pues, intrarrenal, ¿cierto? Nos puede hacer equivocar y pensar que estamos observando un cálculo, ¿cierto? Las calificaciones de las arterias renales, las calcifica, la, el, la separación, ¿cierto? La calcificación de la papila renal, los carcinomas uroteriales calcificados, ¿cierto? La pielitis, pues los incrustaciones alcalinas a nivel de la pelvis renal y también las calcificaciones, pues ya incrustadas en los de los uréteres, pues estenosados. Estos son eh, eh, características pues del tejido renal que nos puede hacer confundir con un cálculo renal. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cierto? Ultrasonido o tomografía, pues el no contrastado o vamos a TAC. Como, pues, como casi todo en las presentaciones, voy a empezar a hablar de lo bueno y terminaré hablando de lo malo. Entonces, en el mundo, ¿cierto? Desde, como les decía, en los últimos años se viene evidenciando pues un sobreuso o un uso mayor de la tomografía para el diagnóstico de urolitiasis. Esto, pues, porque ya como todos lo conocen, cuando uno va a evaluar quién observa o quién se ve más cálculos, las tomografías, ¿cierto? En ellos, ¿cierto? Que hay un, vamos, el porcentaje, un 76% sobre la sola, ¿cierto? Se va a poder observar los cálculos renales. Y vamos a ver las diferencias si combinamos ayudas diagnósticas, o sea, como la radiografía con tomografía o la ecografía con la radiografía. Eh, Aquí en esta gráfica que les muestro vemos cómo, ¿cierto? A pesar de los últimos años, que si viene la imagen más a la cual más se acude la tomografía, pues tiene un comportamiento estable, y si bien la ecografía, ¿cierto? En los últimos años también viene creciendo mucho, pues en lo que se observa pues el sobreuso de la tomografía. El problema con las tomografías es el aumento de las radiaciones y los efectos adversos que estos pueden ocasionar. Entonces miremos, y aquí les traigo esta tabla, en comparación, ¿cierto? ¿Cómo sería, ¿cierto? El uso de las radiografías abdominales o los UROTAC frente a, en comparación a la radiografía. Entonces miremos que hacer una radiografía es pues como una tomografía, un UROTAC es como si hiciéramos 140 radiografías o de tórax frente pues al ultrasonido, pues que es mucho mayor la incidencia y a la exposición a la radiación. Tanto en Europa, ¿cierto? Como en el continente, pues, australiano, ¿cierto? Hay una campaña, ¿cierto? De, pues, como disminuir el uso de tomografías. Y esta campaña es, pues, muy interesante y la ponen, pues, como los cálculos renales son como el pato, pues, aquí vemos, ¿cierto? Que el 85% de los cálculos renales, ¿cierto? Pues, van a pasar espontáneamente, que solamente 1 de 7 pacientes con urolitiasis van a requerir alguna intervención urológica, y que para ese momento solamente un 3% de los pacientes, ¿cierto? Tienen, pues, o se les realizan imágenes diagnósticas alternativas a la tomografía para el diagnóstico de los cálculos renales. Entonces, como les decía, miremos, ¿cierto? Que hacer solamente una urotomografía, un uroTAC, es como si quisieran 100 radiografías, y es un promedio a 2.5 años de radiación. Entonces, esta es como una de las campañas que hay en el mundo y por diferentes asociaciones de disminución de intervención,
de uso, pues de evitar la radiación, ¿cierto? Hay dos agencias grandes, que es pues, la Choosing Wisely, que es la fundación pues, de Australia, ¿cierto? Donde hacen las recomendaciones para los profesionales de mejorar el sistema de cuidado sanitario, ¿cierto? Y también viendo, pues, como el principio ALARA, donde pues uno debe considerar, ¿cierto? Todos estos factores para disminuir, pues, esa exposición a la radiación ionizante y evitar, pues, todos los efectos adversos. Entonces nos dicen, pues, que la ecografía, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que teníamos para el día de hoy es si la ecografía con o sin radiografía simple puede competir favorablemente con con la Neurotac sin contraste en los pacientes seleccionados con cólico o cólico renal. Entonces miramos, uno encuentra diferentes datos en la literatura como que si complementamos la ecografía con la radiografía, esto puede mejorar la sensibilidad para detectar un cálculo uretral. Los diferentes estudios muestran que esta combinación de estas dos ayudas diagnósticas nos dan como resultado una sensibilidad que puede variar entre el 79 y el 100% y una especificidad hasta el 100%. Que si adicionamos una radiografía, pues aquí la sigla KO es pues riñón, uréter y vejiga, adicionamos esto, incluso cuando los pacientes ya tienen realizado una tomografía, esto mejora la precisión diagnóstica de seguimiento, aclarando pues que el UroTac, ¿cierto? No es pues 100% sensible y 100% pues específico. Y que si obtenemos una radiografía, ¿cierto? Al momento de la imagen diagnóstica en el servicio de urgencia, ¿cierto? Esta no es solo útil para determinar la presencia de cálculo, sino que también nos puede nos puede ayudar a rastrear pues el progreso eh, del cálculo o su descenso. Aquí les voy a mostrar, ¿cierto? Algunos artículos donde nos apoya o nos muestra que combinar la radiografía con la ecografía nos va a mejorar esa sensibilidad y esa especificidad para el diagnóstico de cálculos urinarios. Entonces aquí vemos, ¿cierto? La sensibilidad y la especificidad de la obstrucción por litiasis, ¿cierto? Cuando con ultrasonografía y con tomografía, ¿cierto? Vemos pues que la tomografía es mucho más sensible, ¿cierto? Frente a la tomografía, a la ecografía solamente. Y pues que si adicionamos, ¿cierto? Inclusive a ese scan del Urotac, ¿cierto? Y como si fuera una radiografía a una ecografía, ¿cierto? Esa sensibilidad, ¿cierto? Va a mejorar y nos va a permitir, ¿cierto? Tener una sensibilidad y una experiencia mucho mejor que si hacemos una de las dos imágenes, pues sola, ¿cierto? Las últimas guías de canadienses urológicas de manejo pues, de cálculos uretrales, ¿cierto? Nos recomiendan que las primeras imágenes de elección que deberíamos hacer en unos pacientes que no tengan factores de riesgo de recidiva de cálculo que no tenga complicaciones, ¿cierto? La primera imagen que deberíamos hacer sería una ecografía más una radiografía de plana pues, de riñones y uréter y vejigas urinarias, ¿cierto? Si bien, ¿cierto? Se debe, y además que se debe tener pues un juicio, ¿cierto? Adecuado frente a la elección de las tomografías, ¿cierto? Así sean estas tomografías de bajas dosis, ya que pues esto no ha mostrado pues que disminuya pues como de todo el riesgo o que mejore pues como el diagnóstico de la urolitiasis renal. Aquí vemos un ejemplo pues de cómo se vería pues en las radiografías planas los cálculos en cada una de las imágenes está señalado con una flecha, de, pues, cómo se ve pues, la radiografía frente pues, a la tomografía y que tienen pues, una adecuada correlación. Como les decía, entonces se ha demostrado que la visión pues, de una radiografía plana de riñón y urinaria va a aumentar significativamente la sensibilidad de la ecografía. También se puede o se ha demostrado, ¿cierto?, que hay una mayor precisión en la medición del tamaño de los cálculos en comparación con la ecografía sola y que la radiografía simple, ¿cierto?, más la ecografía ofrece resultados similares a los del UroTac
pues ya que los cálculos que la ecografía no detecta suelen ser pequeños y eso se pueden expulsar espontáneamente. Esa adición de la radiografía, ¿cierto? Aumenta la sensibilidad de un 54 a un 78%, que es aceptable para un enfoque pues, inicial de los pacientes que no tienen riesgo, pero hay que tener en cuenta que de todas maneras esta combinación puede, el 11% de los pacientes, ¿cierto? Inclusive no se detecten cálculos con tamaños mayores al 10%. Entonces, el aumento, pues cierto, del uso del Urotac, cierto, no ha dado lugar a un aumento de las tasas diagnósticas de los cálculos renales, las hospitalizaciones o el diagnóstico o diagnósticos alternativos importantes. Las diferentes agencias actualmente, cierto, como la Choosing Selly recomienda no solicitar de entrada pues, un Urotac en pacientes con sospecha de nefrolepsia que tengan menos de 50 años y que no tengan antecedentes de cálculos de residuos orales, como yo se los he mencionado, ¿cierto? Diferentes artículos, ¿cierto? Diferentes muestran cómo la decisión de elegir ultrasonido y tomografía, ¿cierto? Los actos vitales en pacientes sin factores de riesgo, ¿cierto? Hacer la ecografía tiene una sensibilidad aceptable, ¿cierto? Y una sensibilidad y una especificidad aceptable para el diagnóstico de litiasis renal, ¿cierto? Frente a la tomografía y que pues en buenas manos, con buena experiencia y aprendiendo adecuadamente la técnica, ¿cierto? Esto puede ser comparable con la tomografía. Lo que debe, a juicio, ¿cierto? A considerar también, pues es el costo y la exposición a la radiación, pero como ya lo he mencionado, pues entonces la sugerencia o lo ideal es que primero, pues ya sabiendo que se podemos tener una sensibilidad muy similar a la TAC, la primera imagen de elección pudiera ser una ecografía acompañada de una tomografía. Aquí pues hay otro ejemplo pues de los resultados similares de cada una de las dos tomografías, ¿cierto? Que son similares en su diagnóstico. Les voy a mostrar, ¿cierto? Dos o tres papers aquí en adelante que son los más importantes, los que muestran el mayor número de pacientes, ¿cierto? Este es un estudio de los americanos del grupo del doctor Smith Bidman, donde ellos se hacen la pregunta, ¿cierto? Y empiezan diciendo, pues, que no existe pues, para esta fecha, ¿cierto? 2014, no existía un consenso sobre si el método de la imagen inicial para los pacientes con sospecha de nefrolitiasis debería ser la tomografía computarizada o la ecografía. Pues, realizaron un ensayo multicéntrico donde incluyeron 2.759 pacientes entre los 18 y 76 años evaluaban las dos ayudas diagnósticas en todos los pacientes que llegaban con sospecha de nefritis de los servicios de urgencia. Ellos compararon pues, los tres grupos, ¿cierto? Con respecto a una incidencia de diagnósticos eh, al alta, ¿cierto? Con un riesgo a los 30 días, qué complicaciones podían presentar. Además, evaluaban pues, los resultados secundarios como eventos adversos graves, eventos adversos relacionados como con dolor, eh, nuevas visitas o recurrencias para los servicios de urgencia, las hospitalizaciones y con previsión diagnóstica. Entonces, miremos que en los diferentes tres grupos, ¿cierto? Uno de los grupos era 908 pacientes a los cuales se le asignó la realización de ultrografía realizada por médicos del servicio de urgencia, del POCUS, 893, ¿cierto? Fueron asignados a ecografías realizadas por radiólogos y 958 pacientes fueron asignados al grupo a los cuales se les realizaba Urotac. Sí, aquí les resalto, ¿cierto? El outcome primario, pues, que era el riesgo pues, de complicaciones, ¿cierto? De diagnóstico pues, de alto riesgo y la exposición a la radiación, pues donde vemos pues, que el grupo de realización pues, de tomografía pues, era mucho más alto y el riesgo a considerar, ¿cierto? En el grupo de pocos pues era más alto frente a los otros dos. Pero curiosamente, pues al ir evaluando y al final de las conclusiones de los autores, evaluando pues los resultados primarios, los resultados secundarios y haciendo los seguimientos
a los 3 días, a la semana, a los 30 días, ¿cierto? La exactitud del diagnóstico de nefrolitiasis en cada uno de los grupos tenía una sensibilidad y una especificidad muy similar para los 3 diferentes grupos, con unas PES pues, que no son significativas. Hago la aclaración que cuando uno buscaba, ¿cierto? Estos intervalos y cuál era pues la parte, el estudio no era muy explícito, ¿cierto? De pues, cómo sacaban o cómo hacían los cálculos estadísticos de este método. Si es llamativo y resalto acá, ¿cierto? Que en este estudio los pacientes de los grupos de ecografía tuvieron más probabilidad que los del grupo de tomografía de someterse a pruebas diagnósticas adicionales durante la visita en el servicio de urgencia. El 40.7% de los pacientes en el grupo de ecografía poco, ¿cierto? Requirió una realización, pues, o que les hubieran realizado un urotac adicional. El 27% de los pacientes que estuvieron en el grupo de ecografía realizado por radiólogos requirieron hacer una tomografía y solamente el 5.1% de los pacientes del grupo de urotac requirieron una ayuda adicional. Eh, Vemos otros autores, ¿cierto? Y este grupo también entonces es americano, como vemos en el, en el diurno de la Academia de Emergencias pues, americana, donde, ¿cierto? Aquí por ejemplo comparaban la exactitud y y el valor pronóstico del ultrasonido para el diagnóstico de nefrolitiasis en el servicio de urgencia, un estudio con una revisión sistemática y un metaanálisis. Pues ellos también querían pues como evaluar pues, cuál de las dos pruebas era la inicial, pues querían determinar, ¿cierto?, la precisión del focus para el diagnóstico de nefrolitiasis y evaluar su valor pronóstico en el manejo del cólico renal. Ellos encontraron, ¿cierto?, que si bien las sensibilidades, ¿cierto?, variaban desde un punto 54 la menor hasta punto 79 la mayor, las especificidades cuando pues, se encontraban los cálculos eran grandes, eran con un valor mucho mejor, ¿cierto? Los valores predictivos negativos eran adecuados y aquí vemos pues en la gráfica, ¿cierto? Cómo la AUC es adecuada con un punto 84 y como conclusión los autores decían pues que el uso del focus, ¿cierto? Es una herramienta pues prometedora, ¿cierto? Por el potencial para reducir la exposición en la radiación y la disminución de los costos y que se encontraron, pues se evidenció que tanto la ecografía realizada pues, por radiólogos como por emergenciólogos tenía un rendimiento comparable, esto fue una confiabilidad interevaluadora que reportaron como un 87.5%. Esto también hicieron un estudio pues, unos meses posteriores y compararon pues esa interpretación de la sensibilidad de electricidad en el diagnóstico de hidronefrosis. Sí, aquí solamente les traigo pues una de las tablas donde pues el riesgo comparaban los diferentes riesgos y los LR con los grados de hidronefrosis, siendo pues muy adecuada con la realización pues por los médicos radiólogos. Este estudio que es un poco más reciente, ¿cierto? También de los americanos, donde querían evaluar pues, el efecto, ¿cierto? O dar una herramienta de decisión clínica, ¿cierto? En los servicios de urgencias para decir, evaluar a los pacientes con sospecha de nefrolitiasis. Ese era pues como el objetivo de hacer esta herramienta y hacían unas preguntas, ¿cierto? Que usted debía responder, debían considerar y si cumplía alguna de estas o si su paciente tenía una sospecha de litiasis, era adecuada la realización de ultrasonido si su paciente estaba entre los 18 y 75 años, si el paciente tenía, pues estaba como en las edades, no estaba en las edades extremas de peso, o si no era pues, mujer, ¿cierto? Si el paciente tenía pues, predictores de riesgo bajo, ¿cierto? Para recurrencia o para urosepsis y si el paciente tenía diagnósticos alternativos de bajo riesgo como apendicitis, torsión de ovario o aneurisma de aorta, si cumplía cada una de estas, eran pues como puntos para no hacer un urotac de entrada y hacer una ecografía, ¿cierto? Con unos resultados pues, como adecuados.
Para complementar pues estas debilidades que les he mostrado o para mejorar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de cálculos renales, ¿cierto? Por tomografía tenemos algunas alternativas que son las que debemos mejorar y estudiar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Está las imágenes, ¿cierto? Con ángulo de flash, está mejorar el uso de los modos armónicos, utilizar el modo S, que ya lo voy a explicar. Y frente, pues a la derecha, pues está un poquito de explicación. Y otra alternativa es el índice de resistencia. Entonces, empecemos por el modo S, que es un modo pues que no es tan reciente, pero cuando uno va a revisar literatura, pues me encontré pocos artículos frente de este, pero el modo S pues es una fotografía donde nos da la posibilidad de aumentar la sensibilidad, ¿cierto? En comparación con el modo B tradicional. Esa sensibilidad puede aumentar más de un 20% frente a la fotografía tradicional. Y esos son como los ejemplos que encontré pues del modo S, ¿cierto? Que era un modo pues, que nos permitía pues como mejorar o determinar el diagnóstico de cálculos renales, ¿cierto? Nos mejora pues esa, o nos da más confiabilidad o destreza en ese diagnóstico. Y lo que nos propone es que mejora, ¿cierto? Esa escala de grises y nos ayuda pues a tener una mejor diferenciación del cálculo, ¿cierto? Evita pues esa pérdida de la sombra acústica posterior, y lo que alinea pues es la escala de grises, que es lo que se conoce como el modo pues S para y miremos acá pues en la tabla de la correlación de dispersión, como pues inclusive en los diferentes tamaños de cálculos pues hay una concentración pues la dispersión en el diagnóstico de esta imagen. Es una alternativa. Lo otro, otra herramienta que podemos acudir para mejorar el diagnóstico de los cálculos renales, ¿cierto? Es el índice de resistencia pues renal en los cálculos, ¿cierto? Donde, como ya lo hemos visto, pues como al principio de las charlas, ¿cierto? El aumento del índice de resistencia por encima de 0,7 se va a relacionar con procesos de vasoconstricción, aterosclerosis, aumento intersticial y presión venosa dentro de ese riñón, lo que nos puede eh, indicar que podemos estar frente pues a un proceso obstructivo en ese riñón. Entonces, si sumamos pues a esas características del proceso de hidronefrosis y a unos índices de resistencia aumentados, ¿cierto? Eso nos puede aportar más datos, ¿cierto? De confiabilidad a la realización, al diagnóstico de urolitiasis, ¿cierto? Aquí traigo varios ejemplos, ¿cierto? De cómo encontrar unos índices de resistencia aumentados se correlacionan con procesos obstructivos renales. Este es un estudio, ¿cierto? Prospectivo que se realizó durante un año, donde incluyeron por 83 pacientes que acudieron al servicio de radiología pues, con un diagnóstico de obstrucción uretral aguda. Y vemos cómo, ¿cierto? Ese índice de resistencia renal se correlaciona, ¿cierto? Con el grado de hidronefrosis. Entre más alto sea el grado de nefrosis, más alto va a ser ese índice de resistencia. Entonces había una asociación del aumento de resistencia pues con el aumento de hidronefrosis y con el aumento del tamaño pues del cálculo. Aquí otro ejemplo, ¿cierto? Como los índices de resistencia, cuando son mayores de punto 7, que tienen una correlación pues, con un proceso obstructivo renal. Aquí el ejemplo, pues, vemos, a pesar de que pues, en este, bueno, y con unas P, pues en este caso significativas, a pesar pues, de que este estudio pues, era con pocos pacientes, que vemos cada grupo con apenas 54 pacientes, la curva de sensibilidad es adecuada, ¿cierto? Por encima pues, del punto 9. Y en este otro estudio también, como ejemplo que les traigo, vemos cómo esos índices de resistencia, a pesar de que pues, sí, en la gráfica, esa de la curva se está por debajo del punto 8, pero la sensibilidad pues, y la especificidad para el diagnóstico de apoyo diagnóstico, ¿cierto? De obstrucción renal, ¿cierto? No es despreciable. Miramos la especificidad por encima del 86% y la sensibilidad de 70 con valores predictivos
negativos de 80, ¿cierto? Entonces es una herramienta que podemos utilizar como para apoyar el diagnóstico. La otra herramienta alternativa que tenemos, ¿cierto?, para hacer un diagnóstico adecuado de urolitiasis renal es el Twinkle Little, pues, o el artefacto de color, ¿cierto? El Doppler color a esos cálculos y ver cómo la sombra pues, acústica, ¿cierto? Va a mejorar y nos va a dar estos destellos, ¿cierto? Este artefacto de colores en los casos de que tengan. Veremos acá en la imagen que estoy resaltando a la izquierda, cómo pues es un poco difícil apreciar o diferenciar si verdaderamente sí hay un cálculo o pero acá o este destello y cuando se le pone el color, ¿cierto? Vemos cómo resalta y eso nos ayuda pues a diferenciar y esto tiene una adecuada correlación con, con la urotomografía. Inclusive hay varios estudios en la población pediátrica como esta herramienta y el doble color, ¿cierto? En los cálculos mejora la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de cálculos renales, ¿cierto? Además, también esta técnica, pues, o el uso pues, ¿sabe? Nos ayuda a hacer una mejor medición pues, del tamaño de los cálculos, que también está escrito en la literatura que el uso de la ecografía puede sobreestimar el tamaño de los cálculos y esto pues, nos ayudaría a tener pues, una mejor medición con una adecuada correlación cuando se miden esos cálculos con ecografía frente pues, al Eurotac. Otros ejemplos, ¿cierto? Ya con un poquito más de estadística, ¿cierto? Esta revisión sistemática y este metaanálisis reciente de hace 2 años, ¿cierto? Nos muestra cómo el uso de un artefacto clínico, ¿cierto? Pues el Doppler color, ¿cierto? Tiene pues un buen valor diagnóstico para la litiasis renal y este estudio fue reforzado por el concepto de utilizar el Doppler color como herramienta complementaria en el diagnóstico de litiasis urinaria renal, ¿cierto? Miremos acá pues la sensibilidad y la precisión, cómo aumenta frente pues, al uso solamente del modo, pues, del modo como está. Otra de las alternativas o herramientas que tenemos es pues, hacer un abordaje eh, eh, por pasos, ¿cierto? Adecuado y ante los pacientes que tengan sospecha, pues hay varias herramientas. Uno, pues es el score Stone, ¿cierto? Hay un estudio inicial, pues que es el score Stone solo y hay otro que se llama el score Stone Plus, ¿cierto? Ellos se basan, ¿cierto? E inician inicialmente con la valoración, pues, de hidronefrosis y a los pacientes, pues, para ayudar a esa valoración, se hidratan inicialmente con 500 a 1000 centímetros para tener una mejor valoración. Y entonces empiezan a hacer su algoritmo. Como les decía, lo primero que evaluaban era el porcentaje pues, o riesgo que tuvieran de hidronefrosis. Entonces, miremos aquí, pues, como en el lado izquierdo, como los pacientes que tengan un bajo riesgo o que no tengan hidronefrosis, ¿cierto? Eh, Se evalúan diagnósticos diferenciales y si no se encuentran pues, algo, pues son pacientes que tienen bajo riesgo y que se pudieran dar de manera segura, ¿cierto? Para la cara, cuando ya usted encuentra hidronefrosis, ¿cierto? De manera moderada pues, o grave, son pacientes que probablemente van a requerir, ¿cierto? Valoraciones adicionales, pues con una tomografía si no se encuentra el Eurotype, entonces son como maneras de evaluar. Este otro estudio, ¿cierto? Ya correlaciona también pues el score, pues Stone, ¿cierto? Como unos predictores de, de posibilidad de tener urolitiasis, ¿cierto? Y en ellos pues está el sexo, la duración de la presentación del dolor, la raza, la presencia de náuseas y vómito, y da un puntaje, que es entre más alto ese puntaje, ¿cierto? El punto de corte acá pues es de 7 y entre más valor tenga, pues mayor riesgo va a ser de complementar pues con unas imágenes que inicialmente pues ellos lo proponían pues como ecografía y aquí es como la sensibilidad pues y especificidad de usar este scope.
Entonces, estos son como las cosas buenas, ¿cierto? Que está al momento, pues, para uno elegir la ecografía como ayuda diagnóstica para diagnosticar urolitiasis. Vamos a ver el lado malo, que también hay que mostrarlo. Entonces, después de mostrar todos los beneficios, las bondades del ultrasonido para el diagnóstico de cálculos renales, el doctor Dalciel, por acá, pues, a principio, en la década pues, en el 2013, ¿cierto? Nos mostraba cómo, ¿cierto? Ya hacían pues una evaluación más detallada, ¿cierto? Y dividían esta evaluación en los diferentes tamaños de los cálculos. Entonces miramos, ¿cierto? Si bien conociendo lo que se había dicho, que la mayoría de cálculos, ¿cierto? Con menos de 5 milímetros van a pasar espontáneamente, esa, pues en ese grupo, 1 a 4, ¿cierto? La sensibilidad para la valoración de los cálculos era menor a medida pues, que el cálculo aumentaba, ¿cierto? Iba a disminuir. Sí, igual pues con el diagnóstico de hidronefrosis y no, ¿cierto? Entonces miremos esa sensibilidad, inclusive en los diferentes estudios, cómo pues ellos la describían como no tan buena, pero como hemos visto, pues en otras ocasiones, pues, en otros estudios, tener sensibilidades pues por debajo o en la zona gris, ¿cierto? Entre 70 pues, y 90, pues no es adecuado. Ellos precisamente también se basaban pues en la presencia o diagnóstico de hidronefrosis, aquí como ejemplo les traigo pues cada uno, el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 de hidronefrosis, pues que es mm, un hallazgo pues que no es difícil de evaluar y ellos, así como los anteriores, pues basados en la hidronefrosis, hacían pues como un algoritmo diagnóstico, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto? Si no había hidronefrosis, pues lo mandaban para la casa, repetían el ultrasonografía o adicionaban pues la radiografía de riñones y de esta manera pues iban haciendo como su algoritmo, ¿cierto? Y los pacientes que tienen neuronefrosis pues severa, a ellos sí pues, le hacían pues una urotac, ¿cierto? O una pilografía, esto pues para mejorar pues el rendimiento del diagnóstico. Eh, en estos autores japoneses, ¿cierto? Ellos querían evaluar pues cómo la eficacia de la ultrasonografía para la detección del cálculo renal utilizando la tomografía pues el Eurotac como método de referencia. Ellos, un estudio retrospectivo donde evaluaron pues, 428 pacientes, los fueron sometidos a Eurotac y a ultrasonido el mismo día. Y encontraron que la ecografía por sí sola, ¿cierto? Tenía una sensibilidad del 78,9% y una especificidad solo del 83%. Y les traigo pues como el ejemplo, ¿cierto? Y esto iba a depender también pues de ese tamaño pues de los cálculos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces vemos, ¿cierto? Y también se evaluaba pues en ese estudio dependiendo de la localización del cálculo, si estaba pues a nivel superior, medio o inferior renal o a nivel ureteral, ¿cierto? Y cómo esta sensibilidad, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación, ¿cierto? Variaba y dependiendo del tamaño del cálculo, pues también variaba de manera importante. Y miremos que los cálculos, ¿cierto? Que eran de menor tamaño tenían pues una sensibilidad, pues era muy poca, ¿cierto? Y pues el urotacto tenía una sensibilidad bastante mayor frente a la urografía, sobre todo pues en los cálculos de menor tamaño. El estudio de la doctora Ganesa, ¿cierto? Del Grupo de California, los americanos, ellos también, pues, en el año 2017, pues, el estudio de los urólogos, pues, ellos querían determinar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía para la detección de cálculos renales y evaluar su precisión para determinando, pues, su tamaño y cómo este podía afectar la decisión de asesoramiento o de toma de conducta en los pacientes en los servicios de urgencias con cólicos renales. Ellos incluyeron, ¿cierto? Evaluaron 552 ecografías, ¿cierto? A los pacientes que le hacían ecografía y urotomografía eran como criterios de inclusión y hacían un seguimiento a 60 días. Pero encontraron, ¿cierto? Que la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Para la ecografía era solamente que podía variar era solamente el 54% y la de Europac era del 91%. Esta diferencia tan marcada, ¿cierto?
La voy a explicar en la siguiente gráfica. Si miremos cómo dividían esas valoraciones según el tamaño de los cálculos, era menor de 2 milímetros, menor de 4, de 5 a 10 y mayor de 10. Como les decía, y en el estudio, en los dos estudios anteriores, miremos cómo esa sensibilidad, pues cada vez que se calcule sea de menor tamaño, pues su sensibilidad también va a ser menor, o sea, más difícil de evaluar y de diagnosticar. Igual dependiendo de la localización del cálculo, si era pues en la parte superior del cal, en la parte media o inferior, o si estaba pues en la pelvis renal. Entre más cercano pues esté de la pelvis, más fácil va a ser diagnosticar y mejor su sensibilidad. Y aquí en la parte inferior observando era pues, se comparaban pues con el Urotac, donde vemos que a pesar del tamaño, ¿cierto? Y de la localización, pues la sensibilidad pues para del Urotac es mucho mayor, ¿cierto? Con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, y cómo, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? De cambiar la decisión con el Eurotac podía cambiar dependiendo del tamaño del cálculo. Nos muestran, ¿cierto?, cómo cuando se comparan con los diferentes autores, ¿cierto?, los estudios que habían, ¿cierto?, ellos van que la ecografía, ¿cierto?, podía sobreestimar el tamaño del cálculo hasta en 1.8 milímetros, ¿cierto? Fowler, por ejemplo, mostró que la ecografía sobreestimaba el tamaño en una medida de hasta 1.5 más o menos 7.07 milímetros y que esas mediciones pues, del tamaño de la ecografía coincidían con el OTAC solamente en el 79% de los casos. Lumière mostró que hallazgos similares a los de Fowler y decía pues, que o expresaba que podía haber una sobreestimación media de hasta 1.5 o 1.7 milímetros, dependiendo pues, del tipo de equipo de ecografía que se hiciera o la configuración en la cual se realizara. Los autores referían que hasta en un 27% no se pudiera detectar los cálculos, ¿cierto? Incluso hasta los de gran tamaño, como los de 10 milímetros, y que pues, al usar la ecografía, hasta el 22% de los pacientes podían recibir, ¿cierto? Un asesoramiento diferente, ¿cierto? Que si se hubieran usado pues, el Eurotac, y que para los pacientes a los cuales se les había realizado una ecografía, aquellos, sobre todo los que tenían cálculos entre 5 y 10 milímetros, estos se podían beneficiar de una realización de un Eurotac y esto pudo cambiar hasta en un 43% la conducta en estos pacientes. Si bien para identificar el cálculo para ecografía, ¿cierto? Pues, uno busca o se debe ver ese foco pericoico con una sombra acústica. Esta sombra acústica tiene muchas variaciones y mucha variabilidad y esto se va a ver afectado, eso hay que reconocerlo, por la impedancia pues, del tejido alrededor, ¿cierto? Por la selección y el equilibrio adecuado o no adecuado, ¿cierto? La potencia del transductor pues, de la ganancia o la distancia focal a la cual se encuentre el cálculo a las diferentes variaciones o configuraciones que se hagan en el equipo y de la experiencia pues, del operador. Y esto pues, es una diferencia grande frente a la urotomografía, pues que no tiene tanta variabilidad frente a la ecografía y que no es desconocer pues que los operadores con poca experiencia pues, van a tener más errores en el diagnóstico de urotomografía, ¿cierto? Esto frente a los japoneses pues, y los americanos, inclusive pues, los europeos, unas guías NICE, las últimas pues, que hay de urolitiasis, estas son del año 2019, donde ellos pues, hablan pues, de una evidencia limitada, ¿cierto?, de la resonancia, la ecografía y la radiografía frente al diagnóstico de urolitiasis, ¿cierto? Que si bien pues no se recomienda que a todos los pacientes que lleguen con dolor abdominal con sospecha de cólico renal, la primera imagen sea una tomografía, si hay una evidencia pues limitada, ¿cierto? Frente al uso pues de la ecografía para la realización, frente a la tomografía para este tipo de diagnóstico. Estas son como las cosas o las negativas, ¿cierto? O las cosas no buenas de diagnóstico de cálculos renales con ecografías.
Entonces, como conclusión, ya viendo las cosas buenas y las cosas malas y las cosas que pudiéramos mejorar la sensibilidad y especificidad frente a eso, como conclusiones, ¿cierto? Les traigo que si bien la sensibilidad de la ecografía para detectar los cálculos renales es baja, ¿cierto? En comparación con el Eurotac, el ultrasonido, ¿cierto? Si bien su uso suena como, o sea, limitado, ¿cierto? Por su sensibilidad y especificidad frente a la tomografía, eso también se ve por inexactitud pues, en la medición del tamaño de los cálculos y la dependencia del evaluador, sobreestimando pues, o no hablando de esto, son debilidades que tiene la ecografía que no podemos desconocer. Y a pesar de que el Furotac, ¿cierto?, va a detectar mayor litiasis, ¿cierto? Si realizamos una combinación con una tomografía con radiografía simple, ¿cierto? Esta sensibilidad, ahora, y hacemos una mejor dedicación y utilizamos todas las alternativas que les mostré, podríamos obtener unos resultados mejores, más prácticos y similares a los del Eurotac con una menor dosis de radiación para los pacientes y mejores efectos adversos. Y que si bien, pues los Eurotac se deben reservar solamente para aquellos pacientes eh, que tengan síntomas clínicos de cólico renal con unos factores de riesgo, ¿cierto? Mayores y que hayan tenido pues una ecografía negativa. Como conclusión final, pues la evidencia del uso de ecografía apoyado con radiografías, ¿cierto? Es lo recomendado, ya que esto, ¿cierto? No ha demostrado, o se ha demostrado que no aumenta los costos, no aumenta los costos no aumenta la incidencia pues, de reconsultas en los servicios de urgencias y tampoco aumenta pues las complicaciones de las diferentes patologías eh, cuando se realiza o cuando se compara frente al Urotac. Atento a preguntas y comentarios. Brian, muy bien, muchísimas gracias. Bien interesante este tema y vamos a ver qué comentarios hay de los compañeros que están aquí presentes antes de comentarios que tengo o apreciaciones que tengo sobre el tema. Comentarios, Carlos o compañeros. Si quiere, Brian, deja un momentico el estudio de los americanos, un momentico. Está bien. Pues este tema ya en una parte de la rotación lo habíamos tratado y es bastante interesante porque desde el punto de vista en la atención del paciente al pie de la cama, pues ofrece una alternativa que es interesante, aplicable y reproducible con un sustento científico pues racional para, para mí, lo que hemos revisado. Si bien también hay algo de variabilidad, mm, tener estos conceptos en la práctica clínica o la combinación de estos conceptos en el escenario de urgencias, eso impacta en varias cosas, ¿sí? Uno, pues en diagnóstico oportuno o tratamiento oportuno. Dos, eh, de pronto la necesidad o no de la toma de imágenes, eso también puede impactar. Y también, tres, el tiempo de resolución, el tiempo de diagnóstico, el tiempo en el que se hacen las cosas y definitivamente pienso que esto es una herramienta que se puede utilizar. Ahora, hay que seleccionar bien los pacientes también para poderlo hacer. No es que a todo el mundo le vayamos a poder diagnosticar o ver con ecografía el cálculo 100%, si bien o mal, pues tiene un buen rendimiento. Los pacientes con las limitaciones que tiene como tal el ultrasonido, sobre todo los pacientes con obesidad mórbida, pues es difícil a veces la visualización de los diferentes órganos, incluido pues el riñón. Pero eso que habíamos hablado, el índice de pulsatilidad y los índices de resistencia tienen una buena correlación dependiendo del contexto clínico, ¿sí? Y eso pues también sirve en la práctica clínica. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta?
¿Qué duele en el sistema urinario? ¿Qué duele? La distensión. Listo. El parénquima renal duele. Si está el parénquima como tal, no. La distensión de la faz de la, sí, la faz es la que duele. De Faz la de cápsula. garota, la cápsula es la que duele. Ujú, exacto. O sea, yo que tomo biopsias renales, les puedo decir que el parénquima no duele. Una anestesia, el trayecto hasta la cápsula y mete la aguja en el parénquima y el paciente ni se mosquea. No duele. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo para saber qué está evaluando. Porque si ustedes se fijan, y con esto que estoy empezando a comentar, empieza uno ya a revisar el alcance de las modalidades de imagen, uno dice, pues claro, los japoneses están hablando, ¿sí? Datos que eran evidentes que iba a resultar en eso. Pues la ecografía no sirve o no va a servir, porque la tomografía es muy superior para ver esos pequeños cálculos o esos cálculos que están dentro del parénquima renal, pero eso ni siquiera le están doliendo al paciente. Cuando un paciente le consulta a usted en urgencias, le está consultando no porque tiene un cálculo de 3 milímetros metido en un cáliz renal. Él consultó por un cólico o por una obstrucción del ureter, porque ese fue el que obstruyó, dilató de forma retrógrada, distendió y ahí fue donde hubo el dolor. El paciente no está consultando por el cálculo que tiene de hace 5 años arriba de 3 milímetros. Entonces, por eso la pregunta de la presentación es clara. ¿Sí? Si uno dice, no, es que voy a buscar cálculos, voy a hacer un tamiz a una población para buscar cálculos, ahí sí no sirve. ¿Sí? Es diferente la pregunta. Pero si yo digo es que viene mi paciente porque tiene un dolor y está con hematuria, o está con dolor típico, sugestivo, etcétera, y el cuadro clínico me sugiere, eso es diferente. Por eso el IR en 09, 08 o 111 funciona. ¿Sí? Por eso la hidronefrosis funciona. Porque es que estoy buscando los efectos de la obstrucción. Estoy buscando es una uropatía obstructiva. No estoy buscando un cálculo de 3 milímetros. Por eso en este estudio mostró que funcionaba. Eso es distinto. Es que eso es diferente. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Qué pregunta se quiere usted responder? ¿Ya? Eso es distinto. Cuando yo me enfrenté al primer escenario que tuve de este escenario en la práctica en el servicio de urgencias, eso fue una noche donde llegó un paciente diciéndome que tengo un dolor terrible y me hicieron una ecografía hace 2 días, porque así fue, una ecografía hace 2 días y me dijeron que tenía un cálculo y ahora yo lo miro y en efecto tenía un IR alto en uno de los 2 lados, no me acuerdo porque eso ya fue de hace 10 años, tenía un IR alto y tenía una hidronefrosis leve que al compararlo con el riñón contralateral era una cosa sutil, pero era evidente. En ese momento yo dije, este paciente tiene una neuropatía obstructiva y eso le está doliendo y voy y le miro una cosa que en la charla no presentó Brian y es el jet ureteral y no tenía jet ureteral en uno de los 2 lados, que era en el lado donde estaba obstruido. Este paciente tiene un cálculo obstruyéndolo, tiene un cálculo efectivamente que se le desprendió del riñón y lo tapó. ¿Sí? Eso es distinto. A ese paciente sí le funcionó
y lo diagnosticamos con el cálculo y le tomamos la radiografía, efectivamente tenía un cálculo en el tercio distal del ureter. ¿Sí? Y como era pequeño, era un cálculo de 5 milímetros, le dimos un manejo médico y lo mandamos para la casa con eso. Porque lo medimos con la placa, no lo medimos con la ecografía. Que no lo íbamos a ver. ¿Sí? Está en el tercio distal del ureter. Eso es diferente. Eso es distinto. Eso es lo que le apuntó este estudio. Pero si ustedes van a buscar cálculos a como lo hicieron los japoneses, pues obviamente no va a funcionar. ¿Listo? Son dos preguntas distintas. Son dos preguntas diferentes. Ok. Entonces, váyase a la última diapositiva de esa que usted tiene ahí de los estudios de los americanos. No, de los estudios de los americanos. Donde pusiste que el 40% de los pacientes con ecografía terminaron en TAC. Ah, ya voy. Está... Y claro, es que ese es el objetivo. Entonces, mira uno el dato complementario. El 60% de los pacientes no necesitaron neurotac. ¿Sí? Cuando uno tiene el vaso medio lleno, para no verlo medio lleno, usted puede hacer dos cosas. O lo termina de llenar o usa un vaso más pequeño. Aquí lo podemos ver con un vaso más pequeño. Y es que el 60% de los pacientes no terminaron necesitando un neurotac. ¿Sí? Es como usted mire la información. Por tanto, como uno la analice. Porque cuando uno mira la tabla de resultados, efectivamente no hubo diferencias en las tres formas de abordar los pacientes. ¿Por qué? Porque el objetivo de este estudio fue pacientes en urgencias con dolor abdominal sugestivo de cólico ureteral. ¿Ya? Y ese es el estudio más grande que hay. Y son 900 pacientes en cada grupo. Entonces es bien interesante por eso. Ahora, ¿qué se requiere? Mucha habilidad para hacer estas ecografías. Y eso que este es un estudio sencillo. O sea, mire si hay hidronefrosis, mire si tiene cálculo en la uretra, mire lo que estoy diciendo. Mire si tiene cálculo en la vejiga y uno le pudiera complementar cosas. Como por ejemplo, deja de compartir un segundito como por ejemplo el que estoy mencionando, que no alcanzo a mostrar, Brian. ¿Qué es esto? ¿Ya lo están viendo, sí? Sí, señor. Y recuerden que el ureter, ambos ureteres llegan hasta la parte posterolateral de la vejiga, ¿sí? Entonces es un flujo, es un jet. Entonces al usted poner el campo del color en esta localización, miren que es la ventana de vejiga, ¿sí? Usted le pone ahí el campo, el field of view de color y usted ve el jet, la llegada. ¿Cuál es lo harto de esto? Que usted tiene que quedar un minuto ahí mirando. Eso es lo harto. ¿Un minuto? Sí, un minuto. Y usted ve la llegada, el jet. Y debe haber de 3 a 5 en ese minuto, de cada lado. Por ejemplo, en este paciente, que le estoy poniendo aquí la foto pues, de referencia, este paciente no tenía de ese lado, del lado derecho, y sí del lado izquierdo. Entonces, si el paciente viene con síntomas, y usted le miró y tiene o no tiene, porque puede ser tan agudo que todavía no está dilatado el sistema pilocalicial, o sea, no tiene hidronefrosis, que es uno de los algoritmos que mostró Brian allí, o es uno de los pitfalls de buscar solo hidronefrosis, o uno de los falsos hallazgos. Si usted queda solo con que hidronefrosis o no hidronefrosis, y eso es, no necesariamente, usted puede estar normal el riñón, o sea, sin hidronefrosis, pero viene y lo mira acá y no tiene el jet ureteral. Incluso uno le puede ver aquí el cálculo en esta zona, si están viendo mi mouse. Aquí puede tener el cálculo y no le ves el jet. Y el otro sí eyecta. 3 veces en un minuto, eyecta, un chorrito. Y ahí se ve, así tal cual como lo están viendo ahí. El chorrito, el chorrito.
Incluso hay otro estudio más chévere todavía que muestra que uno le puede poner el Doppler pulsado a ese chorrito y hay unas medidas del chorrito, cuáles deberían ser los valores normales. No me acuerdo en este momento, pero tiene medidas normales de tiempo y velocidad, porque puede haber una oclusión parcial por un cálculo y puede eyectar, pero eyecta más suave y se demora más. O sea, de ese nivel de detalle es esto, porque eso ha sido una inquietud que ha tenido mucha gente de, venga, es más fácil o es más probable tener disponibilidad en varios escenarios la ecografía que la haga alguien bien hecha a tener la disponibilidad de un UROTAC con una lectura oportuna, porque es más difícil y seguramente los que hemos hecho urgencias o hacemos urgencias tenemos esa dificultad en oportunidades. Y es viernes 8 de la noche, puente, no hay quien lea esa vaina. Y el paciente esperando. Usted la hizo y está todo normal, no tiene hidronefrosis, el IR está en 0,6, 0,65, le miras el jet ureteral, está normal, ok, probabilidad de que lo tenga, baja, búsquele otra causa, viejo, búsquele otra causa, ¿sí? O al contrario, que sí lo tenga. Entonces a ese sí justifica que le tocó quedarse acá haciéndole el UROTAC, ¿cierto? Porque son los dos espectros. O lo tiene, usted le tomó la placa y es un cálculo de 4 milímetros. Eso va a salir. ¿Sí? Va a salir. Son 4 milímetros. Manejo sintomático, va para la casa, si no mejora, vuelva. Entonces es cómo integrar esas estrategias para volver. Pues para encerrar el manejo del paciente. Entonces es bien interesante. Por eso es interesante esto. Y se los digo por conocimiento y porque lo apliqué, porque lo hice. ¿Sí? Entonces es bien interesante por eso. Pero vuelvo a jugar lo mismo que les acabo de mencionar. Depende de la pregunta que usted esté buscando. Si su pregunta es buscar cálculos, si están arriba en el riñón, viejo, está perdiendo el tiempo. Porque la ecografía no es el método. No es el método. Y si no lo veo en la placa, puedes no verlo, porque hay cálculos que no son radiopacos. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Ese es el caso donde si usted no lo ve ahí, tocó saltar al UROTAC, nada que hacer. Pero ya sabes que está obstruido, que tiene un patrón de obstrucción, que tiene una causa que explica el dolor del paciente, ¿sí? Que tiene un fenómeno de uropatía obstructiva, porque lo que duele ya dijimos que era la obstrucción. Eso es lo que duele en el paciente. Tanto así que las estrategias de manejo, ¿cuáles son? Gusten o no nos gusten, relajar el ureter. Punto. ¿Sí? O desobstruir el ureter. ¿Ya? O a las malas hacer que se desobstruya el ureter. Pues ese es el principio de por qué se ha pensado, y miren que hasta un protocolo hay que no lo conocía como lo trajo Brian, que hay para identificarlo. Entonces el objetivo con ecografía no es mirar el cálculo, que era una de las cosas que Brian me pregunta que si conocía el modo S. Yo no lo conozco, no lo he usado, no sé qué equipos lo tengan realmente, pero el objetivo no es ver el cálculo per se con ecografía, es ver los cambios hemodinámicos o dinámicos más vale, porque más que hemodinámicos, es dinámicos que suceden en el riñón y en el sistema urinario, que me expliquen un fenómeno obstructivo. Ese es el punto clave de esto. Ese es el punto clave de esto. ¿Sí? Eso es como lo que tenía para complementar a lo que Brian nos está compartiendo el día de hoy. Y por supuesto que hay datos pues, muy, muy interesantes que nos trajo hoy, complementarios, que fundamentaron pues como la revisión que hizo Brian hoy. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta que te haya quedado adicional, Brian, después de esta revisión.
No, pues yo creo que usted lo respondió a lo último. Lo que pasa es que cuando uno empieza a revisar todo esto, encuentra, como yo le pregunté, las dos versiones, ¿cierto? Y con esos estudios pues, los americanos, cuando dividen por tamaño, me queda la duda como que, venga, sí damos validez o no, pero creo que lo que hemos, o lo que usted siempre nos ha enseñado es, el objetivo es diferente. Creo que Sí, nos hemos encontrado y con seguridad, bueno, de pronto más a mí que a ustedes por lo otro que yo hago de imágenes, y es que nos encontramos cálculos de 3 milímetros en el ureter distal y tiene tremenda hidronefrosis el paciente, una hidronefrosis grado 1 o 2, y pues el paciente está muy sintomático y por eso le piden el Urotac. Y sí, es un cálculo, una cosita de nada, y son 3 milímetros en el ureter distal. Claro, generó ¿cómo se dice? Como arañó tanto el ureter por dentro que inflamó, hizo espasmo. Y de hecho, cuando uno está haciendo nefrostomías o cuando está haciendo procedimientos que uno pasa a través de la vía urinaria, uno ve cómo el ureter hace unos espasmos brutales. Entonces entiende uno qué es lo que pasa en esos fenómenos. Si uno pasa con una pequeña guía, ahora como era con un cálculo de 4 milímetros arañando el ureter por dentro, claro, eso hace un espasmo, entonces hace una hidronefrosis y entiende uno qué es lo que sucede en esos escenarios. Entonces dice uno, pues con razón el paciente tenía ese riñón así, le dolía tanto con una vainita que era una cosa de nada, que no íbamos a ver con ecografía ni con una placa, pero le hace el Urotac y lo ves. O ya tiene el cálculo en la vejiga, por eso les mencionaba que el protocolo debe incluir, vean la vejiga completa. Sí, o sea, revisen la vejiga completa. Entonces, tienen ya el cálculo en la vejiga y el riñón todavía está con cambios de hidronefrosis, porque está todo irritado el ureter. Está en espasmo el ureter. Entonces, ve uno los cambios dinámicos en el riñón. ¿Por qué? Porque todavía tiene fenómeno obstructivo y todavía el IR va a estar elevado y todavía tienen todo ese fenómeno. Y cuando le han hecho el estudio con medio de contraste, uno ve que está incluso lento la fase excretora. Entonces, todos esos cambios, digamos que se los puedo comentar porque los conozco desde las imágenes. Entonces, por eso mi recomendación es, cuando hagan el estudio para un dolor sugestivo de urolitiasis, enfóquense no en buscar el cálculo, muchachos. Si encontraron un cálculo, chévere. Es más, si encuentran un cálculo en el riñón, ojo, no le echen la culpa a ese cálculo. Ese probablemente no es, y no se despisten por eso. Miren que no tengo un aneurisma roto, miren que no tengo una apendicitis, miren que no tengo otra cosa. No se despisten por el cálculo que está en el parénquima, porque ese no está distendiéndole la cápsula. Ese está allá arriba. Ese no le está generando el problema. Enfóquense en los que pasaron por el ureter, que generaron esos efectos que estamos mencionando, que condicionaron el dolor. ¿Sí? Eso es muy importante. Entender qué están buscando. ¿Listo? Entonces, un protocolo que yo les sugiero, que no está así, porque no fue el que mostraste. Entonces, primero lo anatómico, los cambios ecográficos, ecogenicidad heterogénea, etcétera. 2, la hidronefrosis. Si tienes hidronefrosis, algo pasa de obstructivo y ya le empieza a dar explicación. 3, le hacen un IR. Y recuerden que el IR, lo ideal es hacerlo como en varios puntos para que sea consistente. Y si está elevado, entonces, perfecto, está elevado, más de 0,7, ese es el punto de corte. 4, buscar abajo en la vejiga si hay el cálculo o no. Si ya está abajo, pues perfecto, pero recuerde que pudo haber pasado 2 o 3 cálculos. Entonces hay uno abajo, pero hay 2 más arriba. Entonces listo, vejiga, cálculo. Y quinto, miren el jet ureteral. Lo harto de ese es que les toca quedarse ahí un minuto mirando con Doppler color. Y tienen que verse los jets. Y si no lo vieron, ok, ese lado, que es el que le está molestando, efectivamente está tapado. Listo. Ese es el esquema que yo tengo en la cabeza y que les puedo dejar como para cerrar, pues, como el tema de cómo se busca el proceso. Y por último, ok, está tapado, listo, hagámosle la placa. Y si lo ven, lo miden y con eso ustedes pueden definir. Y no tienen que esperar que el Urotac, que se dañó el tomógrafo, no, ahora cómo le defino a este paciente, no, que la lectura solo le importa la radiología, se demoran 5 días y uno por definirle a un paciente para que le salga normal. No,
no tiene sentido, ustedes pudiéndolo hacer, obviamente entrenado con este esquema que les estoy mencionando. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, está bien. Listo, muchachos. Muchísimas gracias y vayan a rezar la novena que hoy empieza. No, pues, usted. ¿Qué es eso? Bueno, Bueno, una feliz gracias, noche. pues. chao, pues. Suerte, pues. Chao. Chao. Gracias.